Pues vamos a entrar en materia y vamos a empezar por el libro de Mateos, el versículo 20, el capítulo 20, empezando en el versículo 20 al 28. Lo vamos a poner en pantalla para que usted que está en su casa también lo pueda ubicar. Y le pido por favor que saque lápiz, papel y libreta y apunte, porque las preguntas son muy válidas para el crecimiento espiritual. Y para eso precisamente son estos estudios, para crecer. Así que no escatimen preguntar, hay un micrófono ahí. Los que están por vía internet me lo mandan escrito y cuando yo termine el culto le contesto las preguntas. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de hablar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú abras el entendimiento para que tu palabra que está en esta Biblia penetre a nosotros transformándonos, libertándonos, sanándonos, restaurando la imagen original que se perdió desde el huerto del Edén. Pero a través de Jesús se hizo la reconstrucción para edificación de las vidas, liberación y salvación. A ti damos la gloria y la honra siempre, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pues vamos a empezar este estudio o continuar, porque lo habíamos empezado ya el martes pasado, en el relato exactamente donde la madre de Santiago y Juan le hablan al Señor en una petición. Por ahí es que vamos a empezar. Y les leo y vamos a ir discutiendo esto parte por parte. Cuando alguien tenga duda, levante la mano y escuchamos su pregunta y también la contestaremos por la palabra. Amén. Dice así, el versículo 20 del capítulo 20. Vamos a estar leyéndolo hasta el 28. La pastora me va a ayudar con las relaciones para tener una visión más amplia, amplificada del mismo texto. Porque quiera usted saber que la Biblia se contesta ella misma. Ella no necesita hombre, ni sabio, ni estudioso. Ella misma se contesta. Ese es el plan perfecto escrito en la palabra del Señor. Y es perfecto. Así que por la palabra todo lo tenemos que hacer. Dice así el versículo 20 del capítulo 20 de Mateo. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo, ustedes saben, si no se lo recuerda, era Salomé. Para que se vayan cogiendo el pie, Salomé. Y sus hijos eran, los hijos de esta madre eran Santiago y Juan, para que estemos claros en el contexto que está hablando el texto. Con sus hijos adorándole y pidiéndole algo. Vamos a escuchar qué es lo que le está pidiendo. La mamá de Salomé, la esposa de Zebedeo, madre de Santiago y de Juan. Y el versículo 21 le sigue diciendo, y él les dijo, ¿qué queréis? Estamos hablando que Jesús, la petición fue hecha a Jesús, y Jesús le pregunta a Salomé, ¿qué queréis? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos. Está hablando de Santiago y Juan. Le vuelvo a repetir para que no se me salga del contexto, que son discípulos del Señor. El uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, y después le dice en tu reino. Le dice al maestro. Vemos que ella tiene una política aquí de ser predilectos y prominentes. Y eso exactamente a veces pasa en el liderazgo de las iglesias. Quieren sobresalir por encima de todo y no se mantienen en la humildad pura y santa que Dios requiere. Pero vemos que desde ese comienzo ya, Salomé está pidiéndole poner a sus hijos primero. ¿Lo estamos viendo? El versículo 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Quiere decir que el maestro le está diciendo, tú no estás siendo iluminada por el Espíritu Santo y estás pidiendo en la carne. Estás pidiendo puesto. Está pidiendo prominencia, está pidiendo primer lugar. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces él le contesta que no sabe lo que está pidiendo. Y él le dice, Jesús le dice, ¿podéis, en forma de pregunta, podéis beber el vaso que yo he de beber? O sea, la copa del sufrimiento que Jesús lleva en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado. ¿Lo podéis hacer? O sea, que el mismo bautismo resulta en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque ellos, a pesar de que se lo había explicado Jesús, todavía no habían entendido que él iba a sacrificar su cuerpo vivo
para producir la muerte y con su muerte darnos vida. Pero ellos no lo entendían, a pesar de que se lo había explicado. Y ellos le dicen, ¿podemos? Fíjese que la pregunta ¿podemos? Denota en cierto grado un deseo de promulgarse y ponerse en primer lugar en lugar de ser servicial y servir. ¿Qué nos enseña esto? Todavía estos que estaban con ellos, los discípulos, específicamente Juan y Santiago, vemos que hay un deseo carnal de ocupar una posición sin saber los méritos y las necesidades que se requieren para poder servir, porque no lo habían entendido completamente. Fíjense que todavía en ese momento el gobierno romano y los judíos estaban esperando un rey que por la fuerza venciera el imperio romano. O sea, que no están entendiendo que el rey de reyes y señor de señores, su reino no es de este mundo. Pero en este mundo vivimos con autoridad y poder, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero Salomé ni los discípulos, Juan y Santiago, no entendían esa posición. Por eso querían ponerse a la derecha a uno y a la izquierda al otro. Y él les dice, a la verdad, Jesús le dice hablando, a la verdad, el maestro hablando, le dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea que el verdadero cristiano va a sufrir las indignidades de la cruz en la vida cotidiana. Eso no quiere decir que usted va a morir en una cruz crucificado, pero usted va a pasar por ciertos grados de sufrimiento que solamente lo podemos pasar mirando a Jesús. No hay otra forma. Si no miramos a Jesús, no vamos a poder superar todas las etapas que tenemos que vivir. Y esto es bien importante que lo entendamos. Y mira cómo el maestro le sigue diciendo, mas él sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes se está preparado de mi Padre. O sea, por mi Padre, lo que está preparando por mi Padre. Eso quiere decir que esto es sencillamente un llamado donde el hombre mismo no se llama, sino tiene que esperar ser llamado por Dios. Esto es importante porque las posiciones en el reino de Dios ya fueron planeadas por el Padre y por el Hijo, pero en la unidad del Espíritu Santo es que se concede de forma servicial para alcanzar el propósito de Dios. O sea que el reino de Dios no se establece por ser prominente, por querer ser primero, sino por el servicio prestado. Y no necesariamente tiene que ser un servicio que se esté viendo, sino un servicio de rodillas, orar los unos por los otros y intervenir cuando Dios se lo manda a intervenir. Y ahí usted sabe la diferencia en que verdaderamente tiene el llamado de Dios y quien no tiene el llamado de Dios. Quien tiene la unción y quien no tiene la unción. Y a usted se da cuenta de eso enseguida. Yo por lo menos cuando contrato a alguien para hacer un trabajo, si lo veo, sé enseguida si el tipo sabe lo que va a hacer o no. Si un médico me va a examinar, yo sé si el tipo sabe o no sabe en la forma que me trata, la confianza y la certeza de las cosas que dice y va a hacer. Esto es importante que lo entendamos, porque así mismo es el reino de los cielos. Cuando somos llamados por Él, no nos llamamos nosotros mismos, sino nos llama Dios. Y dice el 24, y cuando los 10, quiere decir los discípulos restantes que estaban, que no era Juan ni Santiago, oyeron esto, quiere decir que oyeron lo que Salomé le había peticionado al Señor, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Porque se sintieron en menosvalía con referencia a lo que Salomé le estaba pidiendo al maestro. Y dice, se indignaron de los dos hermanos. Quiere decir que es raro que Santiago y Juan hayan permitido que su madre peticione esto. ¿Qué quiere decir? Que tras bastidores en sus casas, ellos tramaron a través de Salomé pedirle la petición al maestro. O sea, ¿qué es lo que quiero establecer? Eso se llama murmuración. Si usted se da cuenta, dentro del contexto que está hablando, vemos que hay una alineación de una clara tendencia a la carnalidad, de querer ser prominente. Y es importante que nos veamos esto, porque esto eclipsa la presencia de Dios en nuestra vida. Si nosotros no tenemos cuidado, cómo pedimos, cómo hablamos y cómo oramos. El 25 dice, pasa el 25 para que ellos lo tengan. Entonces Jesús, llamándolo, y decía a los 12 completos, dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles
se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Les trajo enseguida a colación el mundo gentil, que son carnales intelectuales, que gozan de privilegios por ellos mismos para hacer la obra que ellos mismos se llamaron a hacer, no las de Dios. O sea que la grandeza mundana es lo contrario a la grandeza espiritual, en otras palabras, en ajo y habichuela. La grandeza mundial del mundo es una cosa y la riqueza espiritual divina es otra cosa. Eso es lo que el maestro le quería decir, ¿verdad? A ellos. Mas entre vosotros no será así como el mundo. O sea, si el creyente no debe aspirar a las grandezas de la mundanalidad, sino el que quiere ser entre vosotros, hacerse grande, será vuestro servidor. O sea, va a ser un siervo, pero va a ser un siervo bajo las órdenes del Creador. No bajo las órdenes de este mundo, del Creador. Porque el que imparte el servicio, que es un don de servicio, lo pone Dios. Y lo pone en todos nosotros. Eso es un don común. Tú no tienes el don de lengua, interpretación de lengua, pero el don de servicio lo tienes automático. ¿Y por qué? Buena pregunta. Y la voy a responder rápidamente. El don de servicio es tal vez el don más importante que existe porque está cimentado en exclusivamente el amor que mostró Jesús en la cruz del Calvario cuando murió. Por eso ese don de servicio está vigente en todo aquel que se convierta a Cristo. Si una persona se convierte a Cristo y el don de servicio no existe, hermano, sinceramente no se ha convertido. Que le quede bien claro. ¿Por qué? Porque el don de servicio está cimentado en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cómo Él nos sirvió para salvar a la humanidad, pagando con su vida hasta llegar a la muerte. Y resucitó ¿para qué? Para que obtuviéramos la bendición de poder vivir en el poder sobrenatural de la resurrección. Jesús sabía esto antes de morir. O sea, Él pudo haber dicho que no. Pero el don de servicio mediante la fe y el amor que tenía el Padre y al tenía a nosotros como una humanidad, hizo que Él tuviera la capacidad de ir a morir en la cruz y recibir muerte de cruz. Eso es servir de verdad. Esto es grande, pero no es lo que vamos a hablar, pero para que usted tenga un escalón en que treparse sólido para entender todo lo que demás viene. Dice, mas en vosotros no será así, sino que el que quiere ser entre vosotros, que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Vamos al 27. Ahí. Y el que quiere entre vosotros ser primero, será vuestro siervo. Vuestro siervo. ¿Por qué tácitamente lo explica así Jesús? Porque para él poder llegar al primer lugar, satisfacer la ira de Dios por el pecado del hombre, las enfermedades de sus delitos, sus transgresiones, tuvo que ser servidor primero y someterse cuando nosotros no nos merecíamos que Él se sacrificara como se sacrificó. Quiere decir que Él tomó la acción de la orden que le dio el Padre y se sometió voluntariamente. Cuando dice, yo pongo mi cuerpo, Él lo podía haber quitado y después lo vuelvo a tomar. Ahí está la explicación del servicio. ¿Ves? Y esto es importante que lo entendamos para poder valorizar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y el 28 dice, como hijo del hombre no vino para ser servido. El hijo del hombre, como el hijo del hombre, que es Cristo, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Servir a quién? A los demás. Para dar su vida en rescate por mucho. Quiere decir que cuando nosotros entendemos realmente lo que hizo Jesús por nosotros, cobramos una identidad diferente, porque al abrir nuestro corazón a Él, penetra la profundidad de nuestro ser y nos empezamos a transformar a su imagen. Porque al reconocer lo que Él hizo, la transferencia de espíritu, que es el Espíritu Santo, hacia nosotros, es permisiva a través del conocimiento que tenemos de esta verdad. Cuando cimentamos el conocimiento, el Espíritu Santo llena todas las áreas almáticas de nosotros, donde muchas veces no lo hemos dejado entrar porque tenemos ciertas cositas guardadas que no las queremos sacar. Pero cuando entonces entendemos este sacrificio y lo ponemos en práctica en forma de servicio, a medida que usted sirve más, mayor
presencia de Dios penetra en su ser y mayor transformación a la imagen del Creador viene hacia nosotros. Por eso Él siempre fue el primero en servir. La palabra dice que Él los amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos amó primero? Porque estuvo dispuesto a hacer el sacrificio que hizo. Si no nos hubiera amado, no lo podía hacer. No lo podía hacer. Era imposible que lo pudiera hacer. Estamos abiertos a preguntas. Si por internet hay preguntas, escríbala y cualquiera de ustedes levante la mano y haga la pregunta. No hay problema. Teniendo esto claro, no hay preguntas aquí. Vamos a pasar entonces a Efesios 4:17. Porque el tiempo va demasiado rápido. Efesios 4:17 es un libro bien guerrero, es un libro que te prepara para la batalla y termina el capítulo 6 poniéndote la armadura. Les recomiendo a usted que está en la casa que repase los capítulos de la armadura de Efesios 6:12 en adelante, porque la armadura usted se la tiene que poner todos los días y a veces, muchas veces al día. Amén. Es una armadura almática, pero es real a nivel espiritual. Así que léala, porque es interesante e importante. Dice, el versículo 17 del capítulo 4 dice lo siguiente. Y les leo. Y esto va a hablarnos de normas morales. ¿Por qué normas morales son importantes entenderlas? Porque son las normas de la etiqueta espiritual, donde el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos presente todo esto. Es pues, digo, y requerido en el Señor, y requiero en el Señor. Quiere decir que no andéis más como otros gentiles. Gentiles aquí es tipo de mundanalidad, gente no convertida a Cristo, ¿saben? Quiere decir que la norma de comportamiento del mundo no tiene parte ni suerte con nosotros. Y sigue diciendo que andan en la vanidad de su mente. O sea, creyéndose que son merecedores de cosas que ellos quieren adquirir. Muchas veces vemos cómo la gente da por sentado las cosas que ellos quieren. Y yo lo he visto. A veces yo le pregunto, cuando el Señor le pregunta, ¿qué tú quieres que te haga? La gente dice, Él sabe. Eso es una respuesta de orgullo. Claro que lo sabe, pero Dios quiere que lo enfrente para echar fuera eso que está operando y tú tengas la capacidad de decirlo para que te arrepientas verdadero y recibas la bendición de la sanidad, de la liberación, de lo que sea. ¿Se da cuenta? Y eso está a veces operando en la iglesia por el orgullito. Él sabe, pues claro que Dios lo sabe, pero te está preguntando para que tú lo digas. ¿Y por qué? Porque cuando tú lo dices, expresas que el arrepentimiento necesario para que Dios te perdone lo que está haciendo mal y te restaura en tu vida en lo que tienes que hacer. ¿Te das cuenta? Y la gente no se da cuenta. Así que la respuesta jamás nunca. Cuando Dios le pregunta a usted, Él sabe. Claro que lo sabe, pero Él quiere que lo sepas tú, que tienes que arrepentirte. ¿Estamos? Eso es vanidad. Para que usted sepa que te lo está hablando de vanidad y es una norma moral que se manifiesta a nivel espiritual. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir que está obstaculizado porque los resultados de la caída están dominando su mente y su entendimiento. Y eso usted lo ve cuando la gente viene por primera vez a la iglesia. Lo primero es que se fija si la iglesia está bien limpia, si los ujieres están bien vestidos, si el pastor se bombinó. Dice, ¿por qué se están fijando en esa tontería? Que no es lo importante. Pues se fijan en eso por la carnalidad, porque tienen un entendimiento entenebrecido, quiere decir oscurecido. Eso se llama carnalidad. ¿Lo ven? Y usted ve que cuando usted invita a alguien que no es convertido, tuvo lo más bonito del culto. Ay, ¿qué te gustó? ¿De qué hablaron? Ay, yo ni me acuerdo. Y ahí tú ves que está perdido, porque su entendimiento está entenebrecido. Y eso lo vemos frecuentemente. Nosotros tenemos que repasar todo esto siempre, porque es una realidad que la estamos conceptualmente viendo siempre. Y por lo tanto hay que corregir a la luz de eso. Sigue diciendo, ajenos de la vida de Dios. O sea, la única verdaderamente vida que verdaderamente debemos estar enfocándonos para vencer todo obstáculo es ver lo que hizo Jesús por nosotros. Y dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esto es importante que lo entendamos porque la ignorancia que en ellos hay
es el endurecimiento de corazón, que viene siendo una no rendición voluntaria. ¿Qué es una rendición no voluntaria? Es dejarse guiar por el Espíritu Santo y guiarse por lo que yo quiero que se haga, como yo quiero que se haga, cuando yo quiero que se haga y de la forma que yo determino que se haga. Ahí que está el error. Porque entonces no estás cediendo a tu voluntad, sino le estás imponiendo la voluntad tuya a Dios, para que Dios cumpla contigo en lugar de ser al revés, nosotros cumplir con Él. ¿Por qué tiene que ser que nosotros cumplir con Él? Porque estamos sirviéndole a Él, como Jesús le sirvió al Padre para nuestra propia salvación. Nosotros tenemos que servirle a Él, obedeciendo lo que Él nos manda hacer. Ahí que está el detalle, porque si queremos su presencia y autoridad, tenemos que aprender a estar bajo autoridad. El que no sepa estar bajo autoridad, no tiene autoridad. Simple y llanamente no la tiene. Es una pantomima, un jueguito, un entretenimiento. Un entertainment, pero no es el poder de Dios. Amén. 19 dice, los cuales después, perdiendo el sentido de la conciencia, quiere decir, haciendo las cosas mal, que se encuentren insensibles moralmente, y esto es parte de la humanidad caída del hombre, se entregaron a lujuria, quiere decir, a la maldad completamente, para cometer con avidez toda suerte de impureza. Toda avidez significa suerte de impureza. Quiere decir que cuando tú decides hacer las cosas a tu manera, como decía un cantante norteamericano, ¿cómo era? On my way. Sí, on my way, a mi manera. Me vino en español, a mi manera. Ahí es donde tú ves que tú no estás rindiendo la voluntad a Dios. Y el otro día hablábamos de esto porque yo he caminado en países suramericanos y en África y sitios distantes que no tienen la facilidad de nosotros. Usted ve cómo esa gente están dispuestos sacrificialmente a ir sin zapatos en algunos sitios, otros con los zapatos rotos. Yo he visto gente que cogían los zapatos, se los ponían en la mano, cruzaban el río y después de cruzar el río se secaban con un pañito y se ponían los zapatos otra vez. Pero estaban allí antes de que yo llegara. Alaba. ¿Dónde es el vicio? De servir al maestro y son bendecidos. Nada, lo traigo para que ustedes reflexionen sobre eso. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, está hablándole a sus discípulos. Ustedes no habían aprendido a hacer esto aquí. Por lo tanto, requiere un cambio. Y él lo trae la insensibilidad de los paganos, de los gentiles, para que ellos se dieran cuenta que no era de esa manera. ¿Por qué? Porque el servir de esa manera, egoístamente, es inferioridad en el fondo, inferioridad espiritual. ¿Por qué? Porque te estás sirviendo tú con la cuchara gorda, la gruesa, y a los demás que lo estás dejando. Nada, eso es egocentrismo. Y la iglesia tiene que darse cuenta que no puede ser egocéntrica. Yo hablaba con Ujieres que si venían tanta gente, como están viniendo, se están llenando los cultos, y hay que mantener las distancias, que los míos, los de la iglesia, las columnas de aquí, se pasaran a otro salón y le dejaran los mejores espacios a los que llegan. Porque ahí es que hay que demostrar el don de servicio. Y esto es importante. Los salones están equipados para que usted pueda ver la imagen y la predicación con buena audición y aire acondicionado y todo está debidamente ionizado. Pero, ¿por qué le di esa dirección a los ujieres? Porque es la forma de servir al que viene. ¿Ve? Y llevarse en las rodillas a ese ser humano que vino para poder bendecirlo y orar por él. Esta es la función dinámica y activa que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Máxime que sabemos que estamos próximos a un arrebatamiento. Y el Señor lo ha dicho, pues con más razón que nunca. Dice el 21, si en verdad lo habéis oído, o sea, que estás participando de la conversación que el Señor le estaba enseñando, Jesucristo, y habéis sido por Él enseñado, como la verdad está en Jesús, enseñados como la verdad que está en Jesús. Quiere decir, te estoy enseñando que esto es de esta manera, pero yo también lo estoy practicando. ¿Tú lo estás practicando conmigo? Es una enseñanza tipo Gamaliel. O sea, te enseño, esto es así, así, ahora vamos para la calle, a ver si lo estás haciendo bien. Y esto es importante que lo entendamos. Búscame, pastora, Juan 14:6.
Juan 14:6 lo dice sintéticamente en 4 palabras. Sencillamente condensado, ahí está la enseñanza. Juan 14:6. Sí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir, eso lo entendemos, que tengo que declarar a Jesús, tenerlo en mi corazón para ser salvo, pero eso es mucho más amplio. Nadie viene al camino si no es por mí. Quiere decir que si el camino de salvación lo dio Jesús, el camino de bendición lo marcó Jesús, entonces tenemos que hacerlo a la manera de Jesús. No podemos intelectualizar. No porque yo hubiera hecho esto, no porque yo hubiera hecho lo otro, porque a mí me parece, yo quisiera. No, te equivocaste. Es como Él dice que hay que hacer. Que no concuerde tu mente contigo, pues ¿sabes qué? Bienvenido, porque a mí me pasa. Pero es la manera de Él. Porque somos humanos. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Él. Y tenemos que aprender que la única forma de hacerlo es a la manera de Él. Por eso ese versículo de Juan 14:6 lo pusieron muy bien. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué nos está diciendo? O sea que en mi camino yo te doy la verdad. Y la verdad te va a dar la vida. La vida que tiene Jesús, la vida del Padre, la vida futura a nivel celestial, la vida espiritual, que te pone ahora mismo en bendición hasta la eternidad. Por eso es importante lo que dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy el camino, o sea, yo tengo la solución para lo que tú no sabes resolver. Yo tengo la solución para lo que tú también sabes resolver, también la tengo. Dice, pero ¿para qué le voy a preguntar si yo sé que tú tienes que ser así? Pues sabes una cosa, yo he aprendido con el correr de los años que aunque yo sepa hacer algo, yo le pregunto a Él si Él quiere que yo lo haga. Y de la forma que Él quiere que yo lo haga. Yo le pregunto hasta el color que quiere que yo pinte las paredes de mi cuarto. No me dejo, porque el amarillo me gusta, porque se ve bonito. Y yo le pregunto. ¿Sabes por qué? Porque al que le estoy preguntando también sabe mi gusto. Pero esa dependencia de Él es lo que te mantiene en la verdad. Y esa verdad entonces te da la vida que verdaderamente viene de Jesús. Viene del Padre a través de Jesús a nosotros con el Espíritu Santo. Quiere decir que eso es una relación que nosotros tenemos que tener continuamente para que Él tome hegemonía y su presencia quede con nosotros. Cuando usted le pregunta detalles tan finos como un ejemplo del color de las paredes del cuarto, le voy a explicar esto, porque esto es tan importante y usted va a decir que eso es una cosa bien elemental. Se equivocó, es bien importante. ¿Sabes por qué? Porque el poner el color que Él dijo te recuerda la obediencia de lo que Él dijo que tenía que ser ahí. Ay, mi gusto, Él lo conoce mejor que tú. Esa obediencia denota dependencia de Dios. Y esa obediencia que te denota dependencia de Dios te va a dar cobertura espiritual contra toda obra de maldad. ¿Por qué? Porque eso hace que tú mantengas la presencia de Cristo en tu vida. Y esa presencia que se mantiene en tu vida hace que tú seas guiado cada vez más exactamente hacia lo que tienes que hacer en la vida. Y por lo tanto, nosotros mantenemos entonces una relación armónica y constante en nuestro estilo de vida, forma de hablar, forma de pensar, actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese como una sola cosa de obediencia y en el seguimiento de todo lo demás conlleva una estabilidad emocional donde entonces tú puedes estar estable, tranquilo, esperando la bendición porque sin duda va a llegar. Pero si te sales de momento, pues no pidas que el plan te salga perfecto. Porque no te va a salir porque tienes las cosas incompletas. Jesús no murió a la mitad del cuerpo y el resto vivió. Él murió completo. Pues eso nos quiere decir que nosotros tenemos que morir completo a nuestro yo interior y dejarnos de las cosas mundanales y vivir en el Espíritu para que seamos bendecidos. Amén. Dice el 22. Vamos otra vez al versículo 22. Gabriela, por favor. ¿A qué os despojéis? O sea, esto es Jesús hablándole. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esto
es algo que nosotros tenemos que trabajar siempre. Los deseos de nosotros los vamos a conocer si no son engañosos o no, porque van a coincidir con la palabra de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer por la mañana, antes de tirarnos a la calle a trabajar, es hacer un devocional y orarle al Señor. Eso es básico y fundamental. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque en la calle Él te va a decir lo que tú vas a enfrentarte y los problemas que van a surgir, y Él te va a guardar de toda tentación que el enemigo te va a poner para que tú puedas mantenerte en la presencia de Él continuamente. Y tienes que empezar con un devocional de oración. Puedes empezar alabando para que sientas la presencia e inmediatamente empiezas a hablar con Él, lees el devocional. Y cuando tú no entiendes algo, Señor, ¿y esta palabra qué significa? Yo no entiendo esto. Y Él te dice, buscar aquí, buscar acá, o te dice, buscar la concordancia, o te puede decir, llama al pastor que te lo explique. Claro, muchos de ustedes me llaman con mucho gusto, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero a Dios le interesa que tú te intereses, porque cuando tú te interesas, Él te bendice. Ahí que está la clave. Y a Él le interesa eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera Él quiere llamarte la atención para hacerte verdaderamente hijos de Él. Somos verdaderos hijos cuando respondemos a nuestro Padre como Él quiere que le respondamos. No como a mí me parece, no cuando yo tenga ganas, no cuando yo me sienta bien, no cuando no tenga dolor, no. Cuando peor está es cuando más rápido voy a Él. Y ahí es que tenemos que entrar. Muy importante eso. Y dice el 23. Bueno, antes de entrar a eso, yo quisiera hablarle un poquito de los deseos engañosos de la carne. Romanos 6. Pastor, ayúdenme con Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Mira a ver si me lo consigo. Ahí está, léalo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando usted no crucifica el cuerpo, vienen los deseos engañosos carnales e intelectuales para que usted no haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero cuando usted se mete con Dios y está continuamente con Él orando y buscando su rostro, los deseos carnales desaparecen y el Espíritu Santo toma el comando. Cuando el Espíritu Santo toma el comando en nosotros, entonces actuamos conforme al Espíritu, ahí los deseos carnales desaparecen. Y el viejo hombre se mantiene crucificado porque el Espíritu Santo toma el control y dominio dentro de nosotros para poder hacer la voluntad del Padre. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos manteniéndolos en la santidad, que es la continua comunicación con Él, y somos santificados, que si somos apartados del mundo, ya no le vamos a servir a las cosas de este mundo. Ya usted cuando ve como hombre, usted vea algo que es feísimo, una mujer semidesnuda, como salen en televisión, dice, yo no voy a ver esa porquería. ¿Cómo? Sí, no la voy a ver, yo no me voy a contaminar. Cuando usted ve cosas que van contra la palabra, usted mismo siente repudio en ver y escuchar esas cosas. Usted mismo a veces tú estás por internet navegando y te meten una mujer desnuda. Dice, ¿qué es esto? Yo no estoy buscando esto. Se queda mirándola, se va a contaminar. Pero usted no, yo no quiero eso. Y lo quita de momento, ¿sí? Más rápido que ligero. Eso es santidad. Y eso hace que sus ojos sean puros y su alma se mantenga sin mancha. ¿Qué viene a buscar del Señor a nosotros? Un alma limpia, pura y sin mancha. Que no tenga ni arrugas ni manchas. Arruga quiere decir pecado omitido, callado. Pero para Dios visto todo. Esa es la arruga que Él habla en Apocalipsis. Quiere decir que cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, que la gente levantaba la alfombra, echaba la basura en vez de recogerla debajo de la alfombra y la ponía. Esa es una arruga. El pecado es una arruga en nuestra área almática. Amén. Estamos claros ahí, ¿verdad? Bien, vamos entonces con el versículo 23 de Efesios, del capítulo 4 de Efesios, 23. Efesios 4, 23, dice ahí. Y a renovarnos, quiere decir un acto continuo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que todos los días tenemos que renovarnos. Y usted me va a decir, ¿y cómo yo me voy a renovar? Sencillamente hablando con Él. Si no logras todavía afinarte el oído con Él, entra en el devocional y empieza a inquirir qué significa esta palabra para mi vida. ¿Cómo yo puedo hacer que esta palabra me cambie a mí? ¿Cómo yo puedo hacer que esta palabra sea el resultado en mi vida?
que yo quiero, porque esta pelea no es con tu fuerza, no es con tu autoridad, ni con tu poder, es con su fuerza, con su autoridad y con su poder. Quiere decir que esas tres cosas las tenemos que tener meridianamente claras y lo vamos a conseguir hablando con Él, leyendo la palabra, aunque sea poquito. A medida que usted empieza a leer, usted verá como usted se lee un capítulo muerto a la risa, en menos nada. Pero usted ha tenido una relación con Él y todo lo que está entrando de sabiduría se queda plasmado en nuestra alma. Y por lo tanto, eso te mantiene al día para que la obra de maldad que esté en el mundo, que se quiere infiltrar en tu casa, que se quiere meter con nuestros hijos, que se quiere meter con nosotros mismos, no tenga parte ni suerte. Porque estamos cimentados en la roca firme, que es Cristo. Amén. Fíjese como Romanos 12, pastora, busquemos Romanos 12, 1 y 2, que es el libro de la justificación. 12, 1 y 2. Unidos, ya, sí, ahí lo tiene. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación De nuestro entendimiento. de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable Y perfecta. Interesante que esta parte te está hablando cómo prepararte almáticamente para que cuando suene la trompeta, tus oídos, tus ojos y tu mente con tu corazón esté sintonizado con Él. Míralo ahí. Dice que la Biblia habla bien claro, te lo dice claro. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, ¿qué es misericordia de Dios? Un favor no merecido. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? No es que usted va a coger una cruz y va a morir crucificado, eso no es. Es que usted está dispuesto a crucificar la carne para que haya una imposición del Espíritu comandando nuestra vida. Y dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, ahora que tienes vida, que puedes buscar a Cristo, es que hay que buscarlo. Porque después que tú mueres, se sella la eternidad, ya sea para abajo o para arriba. Pero de que va a ser así, establecido por la palabra está. Quiere decir, sacrificio vivo, santo. ¿Qué es santo? Santo es que le estás respondiendo a apartarse para Dios, para vivir la santidad del poder de su presencia. Quiere decir que ha cultivado esa relación del poder de la presencia, Dios con usted y usted con Dios. Son uno. La unicidad del hombre con Dios lo hace excepcional donde quiera que va. Porque siempre está acompañado, siempre va a tener éxito y tiene paz en su corazón y está claro hacia dónde va. Y esto es bien importante porque la estabilidad emocional nace del cumplimiento de esta palabra. Cuando usted se mantiene en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios, estamos en un culto racional. ¿Qué significa? Usted está haciendo lo que es correcto para lo cual yo te creé. Porque tú no te creaste, Él te creó. Él nos creó a nosotros. Entonces, ese culto racional es sensatez de reconocimiento en plena humildad y certidumbre de fe, de que entonces seremos levantados para responder al propósito que hemos sido llamados. Por eso el culto racional de nosotros es sensatamente, en sensatez, buscar a Cristo en todo lo que tenemos que hacer y pensar y decidir. Muchas veces creemos saber, no, porque yo sé que tú se hace así, y lo voy a hacer así. Pero tú le preguntaste a Dios si tú querías darle la pesetita al tipo que está en la luz pidiendo. Ah, no, porque hay que siempre darle. Pero tú sabes una cosa, que si no le preguntaste a Dios, tú estás enriqueciendo al que le vende la droga y matando al que la está consumiendo. Eso no es culto racional. Culto racional es preguntarle a Él y obedecer. Sí. Adelante. Pueden preguntar, el micrófono está abierto. Le pregunto, el hacer un ayuno, el levantarse temprano a orar de madrugada, el venir a la iglesia, el no ver un programa de televisión que nos gusta, pero que no contribuye a lo espiritual, todo eso lo podemos decir que es
un sacrificio vivo. Sí, señor. Muy bien. Buena pregunta. Bien interesante. Mira lo que le está diciendo. Yo no puedo esta clase con prisa. Hay que coger el tiempo que sea necesario. Mire, nosotros hicimos recientemente un ayuno de internet. ¿Cuántos participaron en eso? Amén. Pues usted se dio cuenta que esas 12 horas de no teléfono, no internet, es similar a lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente tengo que decirles que el internet, los celulares, las computadoras, los iPads, aumentan la serotonina del cerebro, produciendo una intoxicación y una necesidad de estar siempre conectado al teléfono y contestando. Y entrando a Facebook, y entrando a Instagram y todas las facilidades que tiene el internet. ¿Qué pasa? Eso crea una adicción. Y esa adicción está marcada y estudiada ya. Se llama serotonina, que es una hormona que está en el cerebro, donde crea una dependencia de esos hechos. Y cuando tú haces un ayuno para romper esa dependencia y darte cuenta qué hermoso estar hablando con el Señor y preguntarle todas las cosas de nuestra vida, todo lo de nuestros hijos, el futuro de lo que va a pasar, que si la vacuna, que si esto y lo otro, tú dices, pero ahora sí que yo estoy claro lo que tengo que hacer y sabes que las cosas que salen en internet no me van a moldear a mí. Yo voy a moldear mi vida conforme a mi Creador. Ese es culto racional. Eso es culto racional, que es lo que está diciendo Roberto. Y usted se da cuenta porque usted dice, oye, qué difícil me fue estar 12 horas sin teléfono. Qué difícil fue no poder entrar en Facebook. Qué difícil fue no poderme postear en esto y poner, porque la gente da la vida por Facebook, lo dice todo. Y amanecen ahí en eso. Y no se dan cuenta que el tiempo que desperdician, y digo desperdiciando con toda autoridad y poder, poniéndose a montar en el muro las cosas de Facebook y retratarse, lo deben usar para alimentar su alma y prepararse para las cosas que han de venir. Y la iglesia tiene que estar despierta con esto, porque nos está sorprendiendo. Todavía yo me sorprendo como hay pastores que me preguntan que si se pueden poner la vacuna. Y yo le digo, ¿dónde tú vives? No, yo pregunto. Pues entonces entra al canal de nosotros, porque te lo expliqué bíblicamente y científicamente. Y todavía hay gente que está preguntando, ¿qué nos quiere decir eso? Que no están viviendo el culto racional diario, conforme a la palabra de Dios. Mi Biblia me dice a mí que yo soy capitalista, no soy socialista, ni comunista, ni totalitario. Mi Biblia me enseñó a mí, y en Génesis desde el principio te lo dice, que te ganarás con el sudor de tu frente el sustento diario. Y eso es lo del capitalismo. No tiene que decir que es capitalista, pero el contenido dice que es capitalista, que es el estilo de sociedad que Dios quiere. Por eso el comunismo no cree en Dios, y Dios tampoco en ellos. Es que se surgió esa conversación y lo discutimos, y yo te voy a sacar la palabra. Cuando le saco el relato de Génesis, no lo había visto así. Ya, pues empieza a verlo. Y si te busca el original, todavía te dice más, te amplifica más. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que estar bien claros en lo que hacemos. Y no podemos dejar que el internet nos guíe. Y de vez en cuando sería una buena práctica hacer un ayunito de ese internet. Mas no todo me conviene, correcto. Y lo dice la palabra misma. Fíjate, esa palabra que acaba de citar Roberto, y con esto voy a tener que cerrar porque el tiempo me traiciona. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Quiere decir, yo puedo hacer todo esto, pero no todo me conviene. Quiere decir que dentro del mundo de los gentiles, tú tienes que preguntar al Señor qué Él quiere que tú hagas con lo que tienes en la mano, qué Él quiere que tú hagas con la decisión que vas a tomar, qué Él quiere que tú hagas para mantenerte en santidad. Y usualmente la gente da por entendido las cosas y no se comportan correctamente porque no tienen la ética moral divina en la praxis de su vida. Nuestra vida tiene que estar cimentada en las verdades de Dios, necesariamente. Aquí no hay, voy a tratar a ver si puedo. No, ¿sabes por qué? Porque no es en tu fuerza, es en la fuerza de Él. No es en tu poder, es en el poder de Él. No es en la autoridad tuya, es en la autoridad de Él. Y cuando entendemos esas tres partes, no tenemos problema en mantenernos firmes en lo que Dios nos manda hacer. Amén. Bueno, ya sé que por el lockdown, este va a ser el último lockdown. Después vamos a empezar y a tener un poquito más tiempo. Quiero orar para irnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial,
Te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tuvimos de hablar de tu palabra, cómo mantener tu presencia en nuestra vida, cómo ser guiados por ti, para que nuestra vida sea una vida abundante de sensatez, de gozo, de paz y de éxito pleno, y que nunca jamás añada tristeza a nuestra vida. Ahora llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares, guárdanos, Señor, y revélanos en sueños tus propósitos para que podamos caminar en tu voluntad y nunca jamás se ha atrasado el plan perfecto que tú trataste para con cada uno de nosotros. A ti daremos siempre la gloria porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Señor, que mientras estemos descansando nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma esté en adoración a ti, cantándote cánticos de adoración como están los santos en el cielo adorándote en tu trono, el trono majestuoso del Creador. A ti daremos la gloria y la honra siempre, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Y feliz Día de Reyes. Hasta luego. Bye bye.